Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende en qué momento nos estén acompañando, nos estén viendo. Gracias por tomar de su tiempo nuevamente aquí en Conversando desde Casa. Es un privilegio y es una bendición que ustedes tomen de su tiempo para compartir con nosotros estas historias y estos temas que el Señor ha estado trayendo a lo largo de este año, ¿verdad? Que pasó, 2020. Y este nuevo año que está comenzando, 2021, es un tiempo de cosas nuevas y hemos sentido al Señor hablar acerca de un tema bien interesante que a veces no se habla mucho, creo yo, pero es importante escuchar, ¿verdad? Porque si usted es una de las personas que está allí con preguntas o con ideas y incertidumbre, creemos que este tiempo juntos le puede ayudar. Y el tema que vamos a estar tocando en esta tarde, noche, día, ¿verdad? Es la adopción. Tenemos dos parejas para nosotros como familia que han sido de mucha bendición en lo personal, en lo ministerial. Ha sido realmente un impacto muy grande el que han tenido en nosotros. Y se da la casualidad, dirían por ahí, ¿verdad? Los designios de Dios, que ambos conocemos a estas parejas desde antes de nosotros casarnos. En mi caso, Miguel y María, ¿verdad? Si están allí saludando, Miguel y María Martínez, Martínez Huerta. Yo los conozco a ellos desde que estábamos, antes de conocernos con Mónica, inclusive. Ellos oraban por la mujer que vaya a ser mi esposa, ¿verdad? Ellos intercedían y ayunaban. Yo creo que Miguel llegó un momento donde ya no sabía qué hacer, pero bueno, es un privilegio, es una bendición, es una de las personas, una de las familias que uno puede llamar amigos, ¿verdad? Como lo dice la palabra, que un amigo ama más que un hermano a veces. Bueno, Miguel y María, eso es lo que yo considero, y con Mónica. Así que una bendición que puedan estar con nosotros, Miguel y María. Y bueno, y por ahí tenemos el otro lado, ¿verdad? Tenemos una pareja muy especial también, que conozco personalmente desde antes de conocer a Javi siquiera, y son Carlos y Andrea, muy especiales en mi vida personal. Nos conocemos muchísimos años en la iglesia y ha sido hermoso ver cómo el Señor les ha llevado en un proceso de dependencia de Él. Y bueno, como decía Javi, hemos tenido la oportunidad de conocerlos a ellos cuatro antes de nosotros conocernos, y han sido una bendición para nuestra vida y también para el ministerio. Los cuatro han sido de mucha bendición para Hugging His Lambs, y estamos muy contentos de que en esta tarde pues podemos tenerlos y ellos van a estar compartiendo con nosotros, abriendo su corazón en este tema, que las dos parejas tienen situaciones diferentes, pero pudimos ver algo en las dos y fue ver el milagro de Dios en ellos dos, y estamos tan contentos de que ustedes estén teniendo la bendición de poder escuchar sus experiencias. Así que bueno, sin más preámbulos, queremos comenzar este tiempo, que sabemos que va a ser de mucha bendición, así que quisiéramos que pudieran compartir cómo ha sido su historia. Sabemos que es una historia que es un poco difícil resumirla, pero bueno, a los que no conocen esa historia tan hermosa, quisieran que ustedes pudieran compartirla. Entonces, si quieren, comenzamos con Miguel y María. Como no, buenas noches, Dios te bendiga a todos. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Nuestra historia, déjame ver cómo la puedo resumir. Cuando nosotros nos conocimos, nos comprometimos y decidimos casarnos, nosotros ya sabíamos que iba a haber problemas para tener niños. Obviamente no le vimos una dificultad tan enorme porque entendíamos que Dios estaba en el asunto de una forma u otra. O sea, eso era algo que teníamos una seguridad de que Dios iba a trabajar en esto. Así que nos casamos, estuvimos varios años, muchos. Consultamos especialistas, específicamente dos, que eran muy famosos en mi país natal, que era Puerto Rico. Y de cada una de las consultas salíamos con que Dios no estaba en esto. Dios no quería que nosotros hiciéramos todo ese proceso.
y lo dejamos así. Seguimos orando, seguimos esperando. Durante todo ese tiempo, nosotros viajábamos, nos conocíamos más como pareja, compartimos muchas cosas juntos, mucho tiempo juntos, hasta el punto que prácticamente, pues, donde la gente veía a María, me veía a mí, en cuanto a consultar, preguntas, hacer citas, compromisos, y quien me veía a mí, veía a María. O sea, me hablaba, me decía, me consultaba, me preguntaba, y sabían que era la misma contestación que iba a dar María. En todo este tiempo, sí hubo momentos de baja, muchas luchas, muchas preguntas, muchos cuestionamientos. De mi parte sí, tuve muchas peleas con Dios, muchas preguntas. Los que me conocen, sobre todo Javier, saben que yo soy un poquito fuerte de carácter, fuerte de mente. ¿Ok? Pero aún así, siempre al cabo, siempre después de esas discusiones, volví a donde Dios. Y entendía que Él era el que estaba trabajando en esto, Él era el que iba a hacer lo que iba a hacer. Llegó un momento, obviamente, que el vacío era grande. Ya era un punto en que hacía falta algo, por no decir alguien. Y todo esto viene, yo oía, por ejemplo, hay una predicación que siempre me impresionó y me chocó, y me dio duro, y es irónico porque no era para hombres, era para una dama, era para las damas específicamente, y era la historia de Ana. Y el que no sabe la historia de Ana, vayan a 1 Samuel, primer capítulo, nada más. Con eso le resumen o le dice completo la historia de Ana. Y había un versículo que siempre me chocó en forma positiva, porque decía, y era 1 Samuel 1:27, y decía, este es el niño por el que yo oraba, y el Señor me lo dio. Discúlpeme, yo me emociono muchas veces recordando toda la historia. Y eso me sostenía. Y entonces en otra época, mucho tiempo después, en otro de esos momentos en que yo cuestionaba, el Señor me levantó una madrugada. Y me acuerdo porque no sucede comúnmente. Me levantó a nivel de que me sentó en la cama. Era como a las 3 de la mañana. Y me da un versículo. Y me acuerdo que al otro día yo tenía que ir a trabajar. Y vengo y le digo, Señor, está de madrugada. Tengo que trabajar porque entraba muy temprano. Quiero volverme a dormir. Osado de mi parte, obviamente. Pero si esta palabra es tuya, enseguida que yo me despierte, me la vas a volver a dar. Ciertamente me dormí como un bebé. Abro los ojos al otro día, me levanto y lo primero que me dice es exactamente lo que me había dicho durante la madrugada. Salmo 46:10. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. No solamente eso, esa Navidad una vecina nos regala una almohadilla. ¿Con qué versículo? Salmo 46:10. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Y creo que alguien más nos envió una tarjeta exactamente con el mismo versículo. Dos personas completamente diferentes que no se conocen, que no conocen esta situación, no conocen mi sueño, yo nunca lo compartí con nadie. En términos de 2 días, lo confirma 3 veces. Ok. Lo dejamos ahí. Pasaron años todavía después de eso. Y llega una tarde, me acuerdo estoy cenando, y María viene y me dice, Miguel, ¿por qué no adoptamos? No lo habíamos discutido antes, nunca había sido un tema. Yo esperaba que el Señor iba a tomar otros caminos, pero cuando ya lo dijo, le dije
sí, vamos al proceso, pero lo dije de una forma que era tan tranquilo. Yo no tenía dudas, yo no tenía preguntas, yo no tenía como que de dónde te salió esa idea, nunca lo habíamos discutido antes, nunca lo habíamos hablado, ¿por qué tú me vienes con esto? Dije, vamos, vamos al proceso. Y empezamos. Y creo que ahí mi compañera puede seguir con su parte. Gracias por dejarme compartir un poquito. Como dijo Miguel, sí, nos casamos y estuvimos muchos años solos. Tuvimos sobrinos que hasta cierto punto pues llenaban ese vacío, ¿no? Pero llegó un momento donde pues realizamos de que sí, no íbamos a tener hijos de la forma normal, a menos que Dios, ¿verdad?, hiciera un milagro. Y por mucho tiempo pues confiamos en que Dios iba a hacer un milagro. Ahora puedo mirar hacia atrás y ver que Dios trabaja de diferentes formas. A veces lo que uno cree que es lo mejor o lo que Él debe hacer no es lo que Él hace. Entonces fue un proceso porque para mí como mujer, y no quiero hablar mucho de esto porque es un tema largo, pero para mí como mujer fue bien difícil el saber que yo no iba a poder tener un hijo. Me sentí no amada por Dios, rechazada por Dios. O sea, Él tuvo que sanar muchas heridas para llegar al momento donde Él me habla sobre adopción y yo puedo decir, oh, ok, suena bien. Fue un proceso largo, pero llegamos a eso. Dios tuvo que sanar a los dos porque fueron heridas que teníamos. Muchas veces las personas hablan sin querer herir, pero te hieren. En nuestro diario vivir hubieron muchas heridas. Y todo eso Dios lo sanó. Puede ser que todavía quede alguito por ahí, pero te puedo decir que 98.9% Él lo ha sanado. Y lo terminó sanando con las niñas. Cuando decidimos adoptar, Dios me dijo a mí de más de un niño. Entonces, y que iban a ser hispanos, más de un niño. Ahí sí que yo tuve como que esto tiene que ser Dios porque esto no se lo coge a nadie, pero... Y aunque el proceso fue pues, un proceso largo, ¿no? Estábamos creo que ya listos por todo lo que habíamos pasado para el proceso. Y el proceso nos tomó de 2 años más o menos. 2 años más o menos, ya que ya fueran parte de nuestra familia. Que para muchas personas pues es mucho más largo. Y pues pusieron muchas cosas, como nos decían que iba a ser bien difícil, que las niñas no iban a ser sanas, etcétera, etcétera. Y confiamos en el Señor, que Dios no iba a traer las niñas o los niños que nosotros necesitábamos para llenar nuestra vida. Y así fue. Y añadiendo a eso, solamente las personas que están en la situación de nosotros entienden la presión de la sociedad en cuanto a la maternidad o la paternidad. O sea, esa pregunta todos los años, ¿cuándo ustedes van a tener niños? ¿Ustedes cuánto tiempo llevan de casados? ¿Y qué van a hacer? ¿Y por qué no tienen? Y dejen de estar haciendo cosas y pónganse a tener niños. O sea, la presión era fuerte. Y estar todas las tardes llegar, ok, Señor, o sea, no querer decirle a nadie, no es que yo no quiera, es que no se puede. Entonces tener que llevárselo a la falda del Señor, Señor, esta presión, o sea, las preguntas impertinentes, de buenas intenciones, yo no niego, pero para uno queda impertinente y pesado. Y no tener un grupo de apoyo, no tener a dónde ir, no tener con quién hablar, tú no conoces a otras parejas en la misma situación. Fue un proceso, un tiempo bien difícil. Y añadiendo a cuando empezamos los trámites y cuando las niñas llegaron a casa, y eso quizás debo repetirlo más tarde, pero cuando nosotros empezamos a consultar las historias de ellas con las historias de nosotros, nuestros caminos, los tiempos como se iban llevando, nosotros encontramos que eran 2 caminos diferentes, y lo hago con las manos para que lo vean, 2 caminos diferentes que llegó un punto en que se cruzaron. Y repito, eran historias tan increíbles y eran procesos tan difíciles de concebir,
Pero el Señor está trabajando en el asunto. Estaba programando del lado de ella, estaba preparándonos del lado de nosotros. Que cuando ellas llegaron, y me acuerdo la primera vez que las conocí, en mi corazón eso fue, llegaron tus hijas. Nada más. Yo no tuve dudas que eran ellas. Y creo que Mario tampoco. Y ese, el amor que Dios te da por ella, Yeah. y especialmente al principio, uno lo ve tanto, es como que, como Dios nos adoptó a nosotros, nosotros las adoptamos a ella, y vemos el amor de Dios, la gracia de Dios, su misericordia. O sea, cada vez que me enfogonaba, oh Señor, tú eres igual conmigo, o sea, y me amas igual. O sea, es ver a Dios en cada momento con ella. Y era algo que nos hacía falta. Yeah. Esa nueva vida, el ver las cosas todo diferente, era algo que necesitábamos y Dios pues nos lo dio. Y otra cosa, o sea, cuando la gente se enteraba de nuestro proceso y nuestro fin y lo que sucedió al final, mucha gente comentaba que bueno lo que están haciendo, es un trabajo de caridad. Y nosotros, yo por lo menos, yo nunca lo vi como un trabajo de caridad. Para mí un trabajo de caridad es prácticamente temporal. Tú haces una cosa un momento y lo dejas de hacer. Para mí era un compromiso. Y era un honrar a Dios en lo que Él nos puso en nuestras manos. Y era una bendición, y es una bendición. Amén, amén. La verdad que a pesar de que uno ha estado ahí, ¿verdad? Cuando uno escucha y yo sé que para ustedes también es como ¿verdad? Un flashback de todo lo que pasó. Y hoy, y es diferente porque hoy lo ven desde otra perspectiva, ¿verdad? Porque hoy lo ven desde ya tenemos el resultado. Y ver para atrás, y yo creo que es más increíble todavía verlo hoy, ¿verdad? Que el ir viviéndolo paso a paso y el ir viviéndolo día a día, sin saber, con la incertidumbre de qué va a pasar y cómo va a ser y todo. Y hoy poder decir, wow, esto fue así como decías tú, dos caminos que se unieron. De verdad es algo increíble. Y quiero hacer un paréntesis allí para usted que está mirando y usted no es de Puerto Rico. Enfogonar en Puerto Rico es enojarse, airarse. Así que para que lo tengan en cuenta, cuando María se enfogona, es que ella se enoja, ¿ok? No es que se prende fuego ni nada por el estilo. Pero bueno, entre comillas, por eso digo. Así que gracias por esa introducción. Ahorita queremos irnos de Puerto Rico a Colombia, ¿verdad? Carlitos y Andrea son originarios de Colombia. Y bueno, que quisiéramos que ustedes nos compartan un poquito de cómo comenzó todo y ya después seguimos conversando. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende de donde nos estén viendo y a la hora a la que nos estén viendo. Nosotros somos Carlos y Andrea, como Javier y Mónica ya expresaron, somos de Colombia y nos conocemos hace muchísimos años. Y sí, nuestra historia es diferente, tiene un común denominador que es Dios, Jesús, pero sí nace de una manera distinta. Mi primer contacto con la palabra adopción fue cuando estaba muy pequeña, tal vez tenía unos 6 o 7 años, y fue a través de una amiga, muy buena amiga de mi infancia. A través de ella conocí la palabra, no la conocía, fue algo lo recibí de una forma muy, muy natural. Ella había sido adoptada, yo realmente la forma y el proceso en el que supe, pues fue algo muy natural para mí. Y luego en mi época de mis años de adolescencia, de pronto simplemente, realmente sin pensarlo mucho, expresé que yo quería, cuando me casara, tener hijos y adoptar. Bueno, decía específicamente que quería tener 1 o 2 y adoptar 1. Así que fue algo que estuvo en mi corazón desde
muy pequeña, definitivamente es algo que Dios puso ahí, porque yo no tuve ninguna, en mi familia no fue algo que viviéramos como familia, fue algo que siempre estuvo allí, dormido, digámoslo así, era un sueño, ¿no? O tal vez un proyecto de vida que lo veía lejano a futuro. De hecho, cuando Carlos y yo nos conocimos, creo que nunca lo hablamos, yo nunca le comenté que eso estaba rondando en mi cabeza. Y bueno, pasó mucho tiempo, pasaron muchos años, pasó mucha vida, nos casamos, en efecto tuvimos nuestros primeros, nuestros dos hijos, y luego ya cuando estábamos, cuando acabamos de tener a David, que es nuestro hijo, nuestro segundo hijo, pues sí, ya empezaron, yo ya había empezado como a hablar un poco al respecto, ¿no? Había hecho un comentario aquí, un comentario allá sobre la adopción. La gente me preguntaba si íbamos a seguir buscando más hijos, y entonces yo les decía, pues en esta familia realmente si van a llegar más, van a llegar por adopción, porque de este cuerpo ya yo creo que se hizo lo que se hizo, ya. Y así empezaba, yo lo decía, ¿no? Pero entonces la gente a mi alrededor como que comenzó a escucharme, mi familia comenzó a escuchar la palabra, ¿no? El tema. Creo que muy posiblemente la gente de pronto me oía y no lo tomaba muy en serio, ¿no? Porque pues pues nosotros tenemos nuestros dos hijos, o sea, en nuestros países es aún un tema difícil, no es un tema natural, ¿sí? Y entonces como que me miraban raro y como que, pero ¿por qué, no? O sea, bueno, nació David, nos devolvimos para Estados Unidos, y una vez que ya estuvimos acá, sí, fue una cosa muy fuerte que Dios puso en mi corazón. Encendió la mecha, que estuvo ahí toda la vida, como que dijo, listo, ya, ahora sí, y ¡fum! La prendió. Y realmente empecé a sentir algo muy fuerte hacia eso, hacia la adopción. Comencé a hablarlo ya más de una forma más real, ¿no? Comencé a hablarlo y a contarlo con mis amigas. De hecho, ustedes saben que lo compartí con las dos parejas, con los dos, y comenzamos realmente el proceso, porque para los dos fue un proceso completamente diferente. Yo empecé a involucrarme mucho con seguir organizaciones que se dedicaban a las adopciones, escuchar historias, leer mucho al respecto y orar, porque los dos estábamos en puntos muy diferentes, y entonces ahora le cedo la palabra aquí a mi compañero para que él hable de su parte. Lo mío es corto, yo dije sí, señora. No. No, mentiras. Como dice Andrea, fue diferente en cuanto a que, a ver, nosotros ya teníamos dos hijos, ¿no? Ya digamos que dentro de lo que tú puedes llenar de ser padre, ya lo habíamos llenado, ¿no? El hecho de tener tus hijos y de que los habías podido organizar una familia, a diferencia de Miguel y María, ¿no? Entonces, para mí, desde el punto de vista como padre de familia y como hombre, pues era como, ¿para qué? ¿Qué necesidad tenemos? No hay necesidad, viniendo también de la cultura en Colombia de que te dicen, pero ¿para qué? Porque pues allá es un niño más, vas a hacer un gasto más. Y obviamente desde el punto de vista que yo lo estaba viendo en ese momento, pues era eso, o sea, no tenemos necesidad, ya tenemos dos hijos,
estamos, digamos que como familia, ya la tenemos. Honestamente, hay una cantidad de preocupaciones alrededor de que, pero no, ¿qué necesidad tenemos? ¿Sí me entiendes? Entonces yo al principio fui bastante evasivo a todos esos dardos que mandaban en cuanto a adopción. Pero una noche el Señor me habló y me dijo, lo que pasa es que no es acerca de ti, es acerca de ese niño que vas a adoptar. Y claro, ahí de una vez cambió de una vez porque él me dice eso y dice, pues yo todo lo he mirado con respecto a lo que me va a pasar a mí, a los gastos adicionales que voy a tener, a que es una boca más que alimentar, a que todo lo veía con respecto a mi mamá, cuando él me dice, no, es que no es acerca de ti, es acerca de ese niño o niña que no sabía en ese momento qué es hacer, es acerca de ellos, no acerca de ti. Entonces ahí es donde él me dice eso y cambia de una vez mi perspectiva de lo que se iba a hacer y de cómo yo lo estaba viendo. Y entonces ahí fue cuando hablé con Andrea y le dije, bueno, listo, vamos a empezar a mirar. ¿Sí? Entonces obviamente ella muy eficientemente de una vez se metió a buscar a dónde era que teníamos que ir y todo eso, ¿no? Entonces... Primero lo invité, porque yo ya había ido a unas charlas, ¿no? En una iglesia y eso, entonces tocaba ser prudente, ¿no? No se podía tampoco ser muy directo, entonces lo invité a que viniera conmigo a la siguiente. Cabe aclarar que nosotros hasta ese momento, o sea, yo conocía de adopciones, pero realmente cómo era un proceso de adopción y cuáles eran los diferentes procesos de adopción que hay, no tenía mucha información. Había contactado unas agencias de China y había contactado unas agencias de Colombia porque quería preguntar cómo era el proceso, pero realmente no habíamos, o yo no había explorado qué más era lo que había, ¿no? Entonces ahí pues ya lo invité a él y fui con él para que aprendiéramos los dos. Entonces, cuando yo comparto la visión que a mí me había dado el Señor y con respecto a lo que era, lo que íbamos a hacer, y cuando hablamos de que es que no es acerca de lo que nosotros necesitamos, porque ya tenemos un amigo, sino lo que nosotros vamos a poder darle a esa persona que vamos a adoptar. Ahí donde cambia, yo creo que la forma de verlo de los dos, porque ya dijimos, no, si vamos a hacer eso y eso es lo que queremos hacer y eso es lo que el Señor nos manda, ya nos enfocamos fue en foster families, en niños foster, niños que de una u otra forma tenían necesidades por falta de eso, de una familia o de enfermedad, es decir, que eran de esa, ¿cómo se dice? De ese sistema, ¿sí me entiendes? Del sistema de foster. Cuando fuimos a la charla, nos hablaron de los 3 tipos de adopción que existen. La adopción internacional, la adopción de bebés, que es aquí, doméstica, y la adopción a través del sistema de foster care. Y eso fue realmente nuevo para mí. Yo no conocía el sistema, porque en Colombia pues es muy diferente como ahí existen orfanatos y aquí no. Entonces, ahí en esa charla aprendí sobre foster care. Y bueno, nos explicaron pues todo lo que, el bagaje que tenía todos esos niños que venían al sistema y todos los, cómo aprendimos de eso, ¿no? Y entonces, cuando seguimos orando, y entonces ya hubo un unísono entre los dos en cuanto a esto, lo que queremos hacer. Vamos a hacer foster to adopt, que es sencillamente que lo que no queremos nosotros es poderle brindar a esos niños el amor que no conocen, llevarles a Dios a sus corazones, pero estuvimos abiertos a que si en ese proceso hay una restauración con su familia o vuelve a ver porque es temporal, dijimos, no importa que se vaya a hacer y vamos a iniciar el proceso con otro niño que lo necesite. Pero si ese niño necesita ser adoptado, lo vamos a adoptar porque dentro de las formas que hay, si el niño entra a adopción,
y la familia no lo quiere adoptar, sencillamente él sigue buscando otra familia y yo sigo siendo foster aparte, pero dijimos, no, nosotros sí estamos abiertos a adoptarlo y que se quede con nosotros. Entonces ahí fue donde ya tuvimos una unión en cuanto a que esto lo queremos hacer foster to adopt, si se llega a necesitar o el niño lo llega a necesitar. Y en realidad esa parte pues salió de Carlos, después de que salimos de, bueno, sí, claro, pero después de que salimos de esa charla, yo le pregunté, ¿no? Pues, ¿qué piensas? ¿Cómo te pareció? Entonces él me dijo, me gusta, siento que tenemos que hacer foster care y no pensar en la otra parte solamente, porque realmente podemos dar de lo mucho que nosotros hemos aprendido y mostrarle a un niño, se quede o no se quede, pues el rostro de Jesús, o sea, mostrarle la palabra, llenar su vida y de amor, de esperanza, mostrarle un mundo diferente y creo que ahí es donde nosotros necesitamos ir. Y entonces yo ahí ya dije, sí, está bien, o sea, vamos a seguir orando y está bien. El cuento es que después de que pasa eso, seguimos con todo el proceso, pero de todas formas sabíamos que iba por allá, pero que y digamos que es un proceso largo. El proceso foster es un proceso largo de estudio, y de análisis del hogar y de las casas y de la parte financiera, porque obviamente uno de esos niños, colocarlo en un hogar como tal, ellos se cuidan mucho de qué hogar, es decir, es un proceso largo para hacerlo. En ese proceso nosotros íbamos, pero que yo personalmente todavía tenía como que estamos en el proceso, y sé que vamos para allá, pero que como que todavía tienes como unas dudas, como no un 100% de que sí, lo quería hacer obviamente y estaba motivado, pero todavía no había esa compenetración que quería. Sí, faltaba algo. Y esto lo quiero, porque me parece importante nombrarlo, y es que en la segunda, digamos que conversación que tuve con el Señor que volvió a hablarme, porque yo le preguntaba, pero todavía no estoy en paz en el proceso. Entonces todavía no estoy en paz. Hubo una cosa muy importante que me dijo y es que todavía no es el tiempo. Que yo me quedé así como, todavía no es el tiempo. Pero si venimos de años, 2 años y todo esto, todavía no es el tiempo. Y resulta que lo que pasaba es que en ese momento nosotros como pareja teníamos muchas cosas que arreglar. Nosotros, lo que me dijo en sí fue como, sí es, pero ustedes todavía no están listos para recibirlo. Y cuando nos pusimos a hablarlo y analizarlo, me acuerdo que estábamos caminando por uno de los malls y así de que estamos hablando y eso como de pronto obviamente salió la pregunta o el tema, ¿sí me entiendes? Pues yo me volteé y yo le dije a Andrea, mira, la verdad lo que pasa es que nosotros tenemos issues como pareja, que traer una persona digamos que con problemas entre comillas a nuestro hogar, en lugar de generarle más amor íbamos a tener más problemas, porque no estamos preparados todavía, porque el proceso de adopción, sobre todo por foster, es fuerte. Son muchos altibajos de ida y venida que tú tienes que estar muy unido como pareja para no pelear entre nosotros. Desde si un niño normal en su educación es difícil porque una persona educa de una forma y la esposa educa de otra forma y uno tiene que ser un equipo. Para un niño natural, imagínate para una persona que llega con una cantidad de cosas. Nosotros digamos que no estábamos pasando por el momento tal vez que el Señor quería que nosotros estuviéramos en el momento de recibirlo. Y es importante para mí nombrarlo, porque eso es una de las cosas que desde el punto de vista de nuestra experiencia, sobre todo cuando te estás con foster y cuando estás con una adopción que es totalmente diferente a la de Miguel y María, porque nosotros ya teníamos nuestros 2 hijos, entonces
digamos que no había una necesidad de tenerlo, es otra motivación, es otra cosa, siempre el hecho de que tú tienes que estar fuerte con el Señor y entre pareja para poder sobrellevar todo lo que tienes. Eso fue mi segundo punto de quiebre, donde después de eso lo hablábamos, sanamos muchas cosas entre nosotros, el Señor usó obviamente todo este proceso también para sanarnos a nosotros como pareja, antes de que ella llegara a nuestro hogar. Y cuando ya estuvimos listos, dijimos, listo, ya ahora sí pongamos nuestros nombres en la lista para recibir un niño en nuestro hogar. Y aclaro que no es que estuviéramos, o sea, no es que estuviéramos en crisis, porque realmente como matrimonio no estábamos en crisis. O sea, era un matrimonio normal, pero habían esas pequeñas cosas que todavía no se habían terminado de sanar. Y bueno, ya ahí comenzamos ya nuestro entrenamiento, nuestro proceso, sacar nuestra licencia. Bueno, realmente tuvimos esta conversación, pasó un tiempo en el que hubo varios cambios, empezamos a asistir a una nueva iglesia y pasaron unas cosas y Dios estuvo trabajando en nosotros y un día en una prédica, el pastor estaba haciendo una prédica que se llamaba Persiguiendo a tu león, y era sobre Benanías, el guerrero que se metió en la cisterna a perseguir al león. Entonces, fue la historia, realmente es muy corta, ¿no? Y era un guerrero de David, la historia es supremamente corta, son 2 renglones, un pequeño párrafo donde se habla de él, pero la prédica se trataba sobre él. Al final, el pastor nos hizo un llamado para que la gente que estuviera lista para salir a perseguir a su león se pusieran de pie y oráramos. Y en ese momento nosotros sentimos que era el momento de salir a perseguir a nuestro león. Ya están listos para hacerlo, háganlo. Sí, así que nos pusimos de pie y oramos, y ahí empezamos todo nuestro proceso, y más o menos 8 meses después de eso llegó nuestro león de 2 años y medio a la casa. Y después de eso todo el proceso, sí. 3 años más o menos. De ahí duramos más o menos 3 años, en el proceso. Como ustedes ya lo han dicho, como Miguel también lo dijo, con momentos altos y momentos bajos. O sea, el Señor ha estado todavía en el medio y haciendo absolutamente, pues, todo. No solamente ha sido un proceso para ella, sino un proceso de sanidad para nosotros, como lo dijo María también. Estos procesos de adopción te sanan a ti, te sanan de cosas de tu pasado, te sanan de cosas de tus generaciones, te sana. No solamente sana a ese niño que llega a tu casa, sino que te sana, el Señor lo usa para sanarte a ti y mostrarte a ti áreas de tu vida que de pronto no sabías, porque pues obviamente hay cosas de nuestra vida que uno no sabe que tiene hasta que no se enfrenta a situaciones donde tiene que entrar a esos cuarticos, ¿no? Entonces, a través de ese proceso, pues, Él nos mostró muchas cosas, nos ha mostrado muchas cosas, y la principal es precisamente el hecho de depender de Él, porque cuando empiezas un proceso de adopción, y yo creo que aquí podemos estar de acuerdo con María y Miguel, es como ponerse una venda oscura en los ojos y comenzar a caminar un camino que tú no tienes ni idea que viene adelante, porque no sabes. En realidad, está fuera, en nuestro caso, está completamente fuera de nuestro control, porque no, como foster parents, tú no tienes, no digamos que voz, pero realmente no tienes poder, solamente lo que sucede dentro de tu casa con tu niño. Entonces, toca depender del Señor, porque definitivamente no hay otra cosa diferente. Entonces, bueno,
Y tal vez el parte legal de adopción terminó, pero el plan de Dios sigue. Sí. Y Así es. el plan completo de Dios es, no sé hasta cuándo, hasta que nos muramos, va a ser, pero con ella específicamente trabajando y viviendo el día a día con ella, Él sigue obrando y trabajando en eso, en Sí. ese plan. O sea, Así es, qué no, hermoso poder de verdad. Sigue, no, Carlitos. ya. Qué hermoso de verdad poder escuchar las historias y ver cómo el Señor ha sido fiel, ¿no? Y se ha mostrado en cada una de las situaciones. Quisiéramos que nos compartieran cuál fue el reto más grande que tuvieron que enfrentar cuando tomaron la decisión de adoptar. Si quieren, Miguel y María comenzar y seguir Carlos y Andrea. El reto más grande que enfrentaron pues como pareja. Yo pienso, como estaba comentando Carlos, el papeleo, el adiestramiento, son unas clases que son fuertes, o sea, uno no está acostumbrado a escuchar de tantas historias tristes, pero reales, ¿no? Son unas cuantos sábados que tienen que coger unas clases, el papeleo, como dijo Carlos, que ellos quieren saber todo de ti, que entendemos que tiene su propósito, pero que tú te quedas como que, wow, tengo que darle mis finanzas, tengo que hacer mis exámenes de salud, de mentales, o sea, tanta cosa que tienes que hacer y tú dices, tanta gente por ahí que regalan los muchachos y yo que quiero ayudar a uno, me llevan por todo esto. Y a veces fue frustrante al principio, pero ya después el proceso de gente en tu casa, chequeando tu casa, y después que ellas llegaron, tuvimos un tiempo donde habían citas mensuales, donde venían a ver cómo estaban ellas, a hablar con ellas. Era un proceso que era como que, ok, entonces otra cosa era que pues estaban en tu casa, pero no era nada oficial. O sea, ellas llegaron aquí en marzo y los papeles se hicieron en noviembre. O sea, que en ese tiempo pudo haber cambiado cualquier cosa. So, tú estás con, ok, Señor, confío en ti, pero tienes esa tensión detrás de que, ok, esto es permanente, no va a ser permanente. Y para mí fueron los papeles. Y ya el saber, o sea, cómo escogemos. O sea, hay tantos niños que necesitan una familia, ¿cómo escogemos? Y gracias a Dios no tuvimos que escoger, nos escogieron a nosotros. Nosotros siempre estábamos que los queríamos, pues queríamos dos o más, que fueran latinos, que fueran de ciertas edades, y nos decían, no, eso no va a pasar. Piensen en otra cosa porque eso no va a pasar. Y Dios nos dio todo lo que nos habíamos pedido y creo que lo pedimos porque Él nos lo puso en nuestro corazón. Fueron 2 niñas, son hispanas, 5 y 6 años, que eso era, no se oía de eso. Ellos decían que tenía que ser de 10 en adelante. Y saludable, que también eso fue Dios, solo Dios. Y nos escogieron, o sea, nosotros fuimos a una actividad que hubo, medio desilusionados porque nos habían dicho todas esas cosas que no iban a hacer. Y damos nuestro resumen como, no sé, eso tiene su nombre, pero nuestro resumen a la persona adecuada en el momento adecuado. Nos dijo, tenemos unas niñas que yo creo que serían ideales. Y de ahí todo lo demás sucedió. Solo Dios. No pensábamos ni ir a esa actividad porque estábamos como que, pues, ¿para qué? Sí, nos están diciendo que no se puede. Pero fuimos 2 horas de aquí, fuimos una noche y Dios tomó control de todo y pues todo llegó a su tiempo. Para mí personalmente el reto más grande fue empezando con que María quería más de uno. Yo quería específicamente hispano, lo cual para mí era como que, tipo catálogo, ok. Y las edades. Yo no quería un niño mayor de 3 años. Y lo mismo, la trabajo social está diciendo, eso está difícil, eso es imposible, eso no se va a dar. Entonces, cada vez que venía me preguntaba, ¿tú quieres cambiar el año? ¿Tú quieres cambiar los años de los niños? O de la niña o del niño. Y yo decía, ok, vamos a subir a 4. No más de 4. Pasa un tiempo más, la próxima visita viene y dice, ¿tú no crees que deberías subir
la edad del niño. Bueno, en total, fueron 2 visitas más en las cuales cambié de número de 4 a 5, de 5 a 6, y me acuerdo que le dije, y 6 es mi tope, yo no voy a subir más de 6. Si no se da, no se da. Da la casualidad que cuando nos aprobaron las niñas, la mayor estaba a 3 meses de cumplir 7 años. Wow. O sea que si por 3 meses se atrasa el asunto, la niña no llegaba. Y la forma, como dice María, la forma que se entregó el resumen, se entregó a la gente. Nosotros no conocíamos a las niñas en ese momento. Como se movió y como el Señor trabajó, o sea, era como que me atrevo a decir así, el Señor dijo, tengo que moverme ahora porque la niña se me queda. Y esta es para ellos. Y yo también tengo que agradecerle mucho a la señora que estaba encargada de foster, de ella, porque ellas vinieron de un foster, del sistema de foster, porque cuando a la señora le presentan los diferentes candidatos, ella no nos conocía, y habían como 3 parejas con nosotros, o sea, en papeles, no en persona. Y ella vio, las otras 2 parejas tenían niños ya, y nos vio a nosotros. Y ella dijo, y nos peleó, y dijo, ellos no tienen niños, estas niñas necesitan una pareja que les den el 100% de atención, no competencia. Estos son los que yo quiero para ellas. Y la trabajadora social no estaba muy a favor. O sea, no éramos la opción número 1. Y la señora encargada del foster nos peleó. Así que gracias a ella, gracias a Dios que le movió el corazón, nos llegaron las niñas. Y lo otro era que yo siempre le pedí al Señor, obviamente, cuando María se pone a orar, yo no discuto mucho al respecto. A veces yo digo, el Señor te oye de ti más que yo. Pero lo que yo le pedí al Señor era, yo las quiero sanas físicamente, emocionalmente y mentalmente. Para empezar este proceso por primera vez, yo no me siento preparada para bregar con niños con problemas. Obviamente esa es la opción de él. Pero cuando llegamos a la oficina y nos enteramos y nos están hablando del caso de las niñas que todavía no lo habíamos conocido, vienen, nos dicen, y las niñas son perfectamente saludables físicamente, mentalmente y emocionalmente. Y ellos me dijeron, y esto no es un caso normal. Sí, no. Obviamente después de ahí yo no pude hablar nada más, le dije, la que me despedí, estábamos en autos diferentes porque veníamos de los trabajos. Yo estaba en mi auto que yo agarraba ese guía, o ¿cómo se llama? El volante. El volante. Sí, que no podía salir del estacionamiento. Wow. Porque lo único que me decía el Señor era, te lo dije, físicamente, emocionalmente y mentalmente. De verdad es increíble, increíble todo, ¿verdad? Que en esos detalles, y más cuando, como ustedes mencionaron ambos, en ese ambiente es bien difícil que todo lo que pasó con ustedes pase. O sea, es algo que uno dice, estamos yendo en contra de la corriente, o sea, nos metimos en este proceso y queremos, ¿verdad? Cosas que generalmente no suceden, pero Dios se encargó, ¿verdad? Pero Dios se encargó de cada detalle. Y bueno, por ahí Carlitos y Andrea, ¿qué fue el reto más grande o lo que fue ese león, ¿verdad? Ese león. Pues yo creo que uno no puede nombrar uno solo, son varios retos. Primero, bueno, inicialmente el estar en común acuerdo, ¿no? Porque siempre fueron por lo menos unos 3 años orando y hablando hasta que logramos estar de acuerdo y luego, pues, el otro pedacito que nos faltaba. Entonces, inicialmente, el primer reto era estar de acuerdo en que eso era lo que íbamos a hacer. Luego, el segundo reto fue cuando
cuando Dios nos llevó a hacerlo a través de foster care era el temor, que yo creo que lo tenía de pronto más yo, el temor de que llegara un niño, estuviera un tiempo y se fuera, ¿no? Entonces, inicialmente, cuando nosotros oramos, ya dijimos, listo, queremos empezarlo a través de foster care, oramos y nuestra primera oración fue, Señor, te pedimos que el primero que llegue, si es tu voluntad que adoptemos, el primero que llegue sea el que se quede. Porque realmente el temor de que emocionalmente fuera a ser muy fuerte para nosotros y para los niños, ¿no? O sea, tener un niño en la casa y por más, pues, por más increíble que puede ser participar en la restauración de una familia, de todas formas, es dejarlo ir, ¿no? Entonces, eso fue un reto y luego de oración y entrenamiento antes de ya pues de que ella llegara, nuestra siguiente oración fue, bueno, Señor, te lo rendimos. Es tu voluntad. Si por nuestra casa tienen que pasar varios, que a ti sea la gloria. Y protégenos. Protege nuestro corazón y protege el corazón de nuestros hijos. Si es así, tú tienes el porqué y tú sabes para qué. Nosotros no, pero tú sí, y protégenos y lo rendimos, te lo entregamos y sacamos ese temor de nuestra vida y te lo entregamos. Ese fue el segundo reto. Y el tercer reto, lo que decía María, todo el papeleo, el escrutinio personal, la supervisión. El perder la privacidad de tu hogar. Sí, la supervisión. Porque tú ya piensas que no puedes hacer lo que quieras en tu casa. ¿Sí me entiendes? Esa privacidad, tú no puedes, pero si yo quiero tener esto aquí, ¿por qué me lo hacen subir si yo lo quiero tener aquí? Sí. ¿Me entiendes? Esa escrutinio. Perder eso. Tener tu casa abierta. Nosotros recibíamos visitas 2 semanas al mes, a veces 3 cuando no me puedan poner de acuerdo en ir al tiempo. Entonces teníamos a alguien en nuestra casa muy seguido y obviamente entonces pues es alguien que no es pues son los trabajadores sociales, pero no son personas no son tus amigos o tu familia, ¿no? Y aparte que tú sabes que vienen a ver cómo está, vienen a ver qué pasó, vienen a ver qué se hace. Esa parte es, después de llevar tanto tiempo casados y digamos que viviendo independientemente, pues tú tomas las decisiones en tu casa, ya era como disciplinas, como alimentas, como qué tienes en la cocina, todo es monitoreado. Entonces, si queríamos salir a comer, nuestra niñera tenía que ser aprobada por la agencia. Entonces son todos esos procesos, ese proceso pues adicional, ¿no? Que viene por al lado, aparte del emocional. Eso fue, pero al final la primera que llegó fue la que se quedó. Realmente, cuando uno le rinde los planes a Dios, pues uno está en paz y Él escucha nuestras oraciones y concede los deseos de nuestro corazón y así fue. Ella llegó y ella se quedó. Fueron 3 años, pero difíciles porque sí, pues hay mucho, ¿no? Emocionalmente para mí como mamá y lo voy a nombrar porque llegamos de muchas partes, o sea, hay muchos tipos de familias que están en esto de foster care y de adopciones. Para mí, como mamá, como mujer, algo que fue difícil para mí era saber que había otra mamá. Entonces, muchas veces cuando sucedían cosas que yo veía que estaban mal y que le hacían daño a la niña, al inicio me daba rabia. Y
tenía una cantidad de sentimientos en mi corazón muy fuertes. Y llegué a juzgar, hasta que Dios un día me dijo, ¿sabes qué? Tu pecado no es diferente al pecado de ella. Simplemente estar en diferentes lugares. Así que, y en ese momento aprendí a amarla, a orar. Esto no estaba planeado decirlo, pero pues creo que es importante decirlo porque es parte de la vida de la niña. O sea, si su mamá biológica no existiera, nosotros tampoco. Si ella no estuviera en esta historia, nosotros tampoco estaríamos. Entonces, esa parte fue algo en lo que Dios trabajó mucho en mi vida. Y a pesar de que no tenemos ningún contacto, ninguna relación ni nada, pues siempre va a haber un espacio y un lugar y nuestras oraciones por ella. O sea, fue un reto. Seguro. Un reto grande. Yo solo quisiera adicionar, hay muchos retos, muchas cosas que pasaron en 3 años, pero lo único que quiero complementar es en el primero que dijo Andrea de la unidad entre los dos, porque es más relativo a los retos que tuvimos para tomar la decisión. Es que nosotros duramos ese tiempo de, ¿cuánto fue que dijiste? 3 años. 2, 3 años tomando la decisión y eso. El reto o lo difícil era que lo queríamos hacer, o yo lo quería hacer en nuestras fuerzas humanas. Yo como Carlos Pico quería entender en la mente de Andrea para poder intentar, ok, yo como que yo tiro para este lado y ella jala para el otro lado y para ponernos, pero lo estábamos haciendo, o yo por lo menos lo estaba haciendo desde la parte humana, ¿sí me entiendes? Desde la parte de lo que yo creía, de lo que yo... Pero bastó con que el Señor pusiera su mano ahí para disipar absolutamente todo y ponernos en un unísono y decir, ya, ¿sí me entiendes? Esto fue así y salió. Porque el reto era nosotros ponernos de acuerdo, pero lo estábamos haciendo de esa forma. Y cuando le entregamos al Señor y Él puso, y ya no éramos ponernos de acuerdo nosotros dos, sino nosotros tres, pues sencillamente un cambio de 180 en nada. Y entonces ya pudimos arrancar. Y cuando Dios está en la película, historia, lo que decía don Miguel, nosotros hicimos nuestra lista también, esa lista odiosa que uno tiene que hacer, porque realmente es una lista odiosa, ¿no? O sea, tener que decir, no, esto, escoger, bueno. Nosotros tampoco la conocimos a ella antes de ir a recogerla y de que nos encontráramos pues con ella en la agencia, no la conocíamos. Sí, ellos llegaron y tomé. Sí, nos llamaron a las 2 de la tarde, nos dieron la información, sí o no, sí, y nos dijeron, listo, a las 6 vengan a la oficina y ya. Y se la llevan. Entonces, pero Miguel, lo que tú dijiste, lo que nosotros le pedimos a Dios, todo. O sea, todo. O sea, la parte de sanidad, o sea, las cosas que nosotros, de salud, de parte física, obviamente habían cosas que también nosotros decíamos no podemos enfrentarnos a esto o aquello, no estamos preparados para esta situación o esta otra. Y Él es fiel, o sea, Él lo hizo. Y uno ve las fotos y uno dice, Dios, pero es que esta niña parece al hermano. O sea, sí, es Señor. Cuando Dios está ahí en la cuestión. Eso es algo, ¿verdad? Que no es posible explicarlo, creo yo, porque es algo que yo he escuchado de que
los hijos adoptados se parecen a los padres más que a veces los hijos naturales. Y no hay manera de explicar. No hay manera de explicar. Y eso va más allá de que si uno cree en Dios, no cree en Dios, ¿verdad? Porque ahí Dios está metido. Crea uno o no crea en Dios, Dios es real, Dios existe, y Dios es el que rige todas las cosas, incluyendo este proceso de adopción. Que de verdad es algo muy de Dios, ¿verdad? Y es algo que a todos nos ha tocado en diferentes maneras, pero que yo sé que han mencionado varias, ¿verdad? Una palabra, y de pronto poner una, ¿cuál fue una que ¿verdad? Es diferente? Fueron 3 años, 2 años, el proceso fue largo como para que veas fueron varias en diferentes momentos. Pues si ustedes pudieran como resumir una palabra que fue esa palabra que los llevó durante ese proceso, ¿cuál pudiera ser o cuál fue en cada caso en particular? ¿Quieres empezar? No. Pero hubieron muchos versículos, ¿verdad? En el transcurso ya vamos para 30 y pico años de casados. En ese proceso largo hubieron muchos versículos, pero uno de los que me mantuvo a mí fue Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. En el proceso, cuando todo estaba oscuro, ese versículo me ayudó. En el proceso de los papeles y todo eso, Dios con eso me ayudó. Y a veces cuando las cosas no son tan lindas, ¿verdad? Como uno quisiera en la casa, pues también eso me suple. Él me suple todo, en todo momento y a toda hora. ¿Y usted? Yo, es la misma que dije ahorita, Salmo 46:10. Estar quieto y conocer que yo soy Dios. Y al principio, cuando me lo dio la primera vez, yo entendía que era yo no hacía nada y él se movía. Hasta cierto punto es cierto. Pero el estar quieto no quiere decir estar sin hacer nada. Es el dejar que esa inquietud dentro se vaya. El que dejes que esa paz de él entre. El que dejes que esa desesperación y esa depresión la dejes ir. Y lo conozcas a él como tu Señor, como tu Salvador, como tu proveedor, como tu bandera, como tu guerrero, como tu protector. Todo eso. Me tomó tiempo entender qué es lo que quería hacer con eso. Porque, repito, yo entendía que era me siento en una silla y espero. Y no era eso. A veces el estar quieto es más activo y lleva más energía que el estar moviendo de un lado para otro. Y eso por lo menos fue para mí la mía. Aparte de muchas, fueron muchas, pero no todas, me acuerdo. ¿Y Carlitos y Andrea? Bueno, nosotros hay 2 versículos fundamentales, uno que fue cuando empezamos el proceso, que fue Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso fue lo que teníamos cuando comenzamos el proceso de Foster. Y ya más o menos cuando estábamos en la mitad, como al año y medio tal vez, que ya sabíamos que el sistema o que finalmente la idea o el sistema lo que buscaba era que nosotros pudiéramos ser sus papás adoptivos, pero para que eso llegue a una culminación tiene que haber una cantidad de cosas y un proceso, y hasta el final del proceso, hasta la última corte, donde el juez lo estipula y estipula que la niña está libre para adopción, pues puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, el último año y medio, la espera fue muy, muy, muy difícil. Y Dios nos regaló Habacuc 2:3, que dice, pues la visión se realizará
en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Y esta palabra fue muy importante porque hubo momentos en los que realmente nosotros estuvimos a punto de decir ya no más, de, como se dice en Spanglish, cuitear. O sea, de abandonar el barco. Alias, tirar la toalla. Tirar la toalla, abandonar el barco, porque realmente ya la tensión era muy grande, el dolor era... La angustia, pues a muchas cosas, y él nos da esta palabra. Entonces nos dice, no pueden abandonar el barco ahorita, no pueden tirar la toalla, va a haber un momento, esperen, tienen que esperar, sin falta vendrá. Y eso nos sostuvo todo el 2019 y parte del 2018. Esa palabra la escribimos en un tablero arriba en el segundo piso, los niños la veían, nosotros la veíamos y la repetíamos. La visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha. Y ahí fue la espera. Con eso estoy. Wow, tremendo, qué lindo. Definitivamente la palabra del Señor nos sostiene y es emocionante. Aunque ya nosotros conocemos las historias, es emocionante poder volver a escucharles y ver cómo el Señor ha sido tan fiel. Bueno, si tuviéramos una pareja que nos está escuchando, ¿qué le dirían ustedes a una pareja que está sintiendo en su corazón el llamado a adopción en este momento? ¿Qué le dirían? Ustedes que ya pasaron por ese proceso. Exacto. O pónganlo de esta manera, ¿qué les hubiera gustado a ustedes que les dijeran o que les hubieran dicho alguien que pasó por ese proceso? ¿No? Sí. O de todo lo que le dijeron. Bueno, yo entiendo que si Dios le pone en el corazón a alguien adoptar, eso ya viene de Dios, ¿verdad? No hay que temer. Pienso que deben orar, deben actuar y confiar que Dios va a abrir camino. El proceso puede ser largo, puede ser fuerte, pero con Dios todo es posible. Y tienen que confiar en Él, en las buenas y en las malas, porque es un proceso. Hablamos de que el de nosotros fue como de 1 año. No, 2 años casi. 2 años, el de Andreita y Carlos fue de 3. O sea que es un proceso que cuando tú entras te tienes que estar comprometido a sobrellevar el proceso. Y busquen personas que los puedan apoyar en oración, en su presencia, porque es un tiempo que uno pues a veces se cuestiona lo que está haciendo, pero confiar en el Señor y actuar, porque el Señor ama a los huérfanos y quiere que se le dé albergue, que cada familia le supla esa necesidad a un niño que no tiene familia. Y es importante que como cristianos y que eso sea parte de nuestra meta de suplir esa necesidad que hay en nuestro país. Lo mismo, y sobre todo no tengan miedo por lo menos para niños que sean más grandes en edad, a cómo se va a desarrollar esa relación familiar o cómo va a haber los sentimientos entre la familia. Muchos de estos niños están abiertos a tener su papá y su mamá. Y están dispuestos a amarlos, no importa cómo sean, cómo se vean, cómo vistan, que tengan, que no tengan. Ellos lo que quieren es esa seguridad de un hogar. Como nosotros mismos, nosotros queremos una seguridad de un hogar, no aquí físicamente, sino celestial. De la misma forma que nosotros buscamos el amor del Padre y siempre lo necesitamos. Hasta gente que quizás no son creyentes tienen esa necesidad de alguien más que los ame, que los acepte como ellos son. Y a veces ellos no entienden lo que es. Y estoy hablando en este caso de no creyentes, que no saben por qué tienen esa necesidad y la sustituyen con otras cosas. Pues estos niños están en lo mismo. Ellos tienen la necesidad de un padre y una madre, de alguien que los ame y los acepte. Y mira, el amor de ellos, uno dice que el amor del padre es incondicional. Los niños tienen lo mismo. Es un amor incondicional. No tengan miedo, háganlo. ¿Cómo es? En Puerto Rico tenemos un dicho o una frase de oh my God, métele mano. Lo que quiere decir es que atrévete, hazlo.
No te vas a arrepentir. Si Dios te lo puso, si tú lo has orado, y si Dios te lo puso y lo has orado, ese corazón no te va a dejar quieto. No te va a dejar quieto. Pasarán años, tratarás de disimularlo, no te va a dejar quieto. Hazlo. Hazlo. No te vas a arrepentir. Amén. Amén. Eso que dijo María fue lo que el Señor me regaló cuando yo les dije que fue mi primer break de que no era cerca de mí, donde el Señor nos manda a cuidar de las viudas y de los huérfanos. Y en estos momentos realmente yo veo muy difícil, y es mi experiencia, poder hacer el proceso sin Dios en tu corazón. Te podrás imaginar la cantidad de veces que nosotros dijimos, y yo teniendo Dios en mi corazón siento lo que estoy sintiendo ahora, no me imagino sin tenerlo, cómo tú podrías reaccionar a las situaciones, inclusive con los niños, en su disciplina, bueno, en muchas cosas. Yo decía, el proceso tiene tantas altas y bajas que yo decía, no me lo imagino sin tenerlo a él con nosotros y apoyándonos y levantándonos. Por eso yo también estoy de acuerdo con María que si el Señor te pone en tu corazón, no tienes que tenerle miedo. No. Pero lo que yo diría es que tenemos que estar seguros que el Señor te lo puso en el corazón, porque yo también entiendo que esto no es para todas las familias. No todas las familias han sido diseñadas, o el plan perfecto de Dios para todas las familias no siempre es agarrar este camino. Él tiene un plan perfecto para cada una de las familias y de las personas. Y lo que estoy seguro es que realmente tenemos que estar con esa convicción y esa seguridad, porque el peor error que se puede hacer para mí es hacerlo por emoción, dejar que las emociones jueguen, porque de pronto te sientes mal solamente porque ves a esos niños o porque, o sea, hacerlo por la parte emotiva nomás es un camino que no te va a favorecer en ningún momento. Es decir, porque las emociones suben y bajan y tú no puedes gobernar tu vida por tus emociones. Y muchas veces nosotros sentimos que queremos, sentimos que somos llamados, sentimos que todo esto. Y mi consejo realmente es que nos aseguremos con una confirmación por la palabra, fíjate que en nuestros casos no fue de que sentimos y nos fuimos y lo hicimos. Pasaron años antes para nosotros, para poder decir con una tranquilidad, listo, hagámoslo, sin pensarlo, sin pasar un tiempo de preparación, un tiempo y esa seguridad la tenemos que tener. Yo le diría a la pareja que desea y tiene en su corazón es eso, ¿no? Que las cosas no se pueden hacer solamente por emociones, que hay que tener esa seguridad, y que una vez en nuestra experiencia estamos los tres unidos, hay que darle y hay que meterse, y saber que Él está ahí con nosotros, superándonos en cada momento, y que si ese es el plan, Él va no solamente a obrar en la vida del niño, sino en ustedes, en sus hijos si tienen hijos, y en cada una de las personas. Yo diría que si sientes en tu corazón el deseo de adoptar, ora, prepárate y no tengas temor. Ora para que Dios confirme ese deseo, como ya lo han dicho. Ora para que tu pareja esté en común acuerdo, ¿cierto? Y ora todo el tiempo y ora sin cesar. De principio a fin, ora siempre. Por las personas que están en el proceso, por la persona, el trabajador social, todo, la persona que está tomando tus papeles, ora todo el tiempo. Segundo, prepárate. Hay mucha información de buenas fuentes, busca información de buenas fuentes, prepárate en qué tipo de adopción existen,
de qué forma te puedes involucrar. Como dijo Carlos, no siempre el único fin no es solamente adoptar. Hay muchas formas en las que la gente se puede involucrar. Hay personas que dicen, a mí, yo siento y yo quiero trabajar en esto, pero no sé, no podemos adoptar en este momento. No solamente necesitas adoptar en este momento, puedes apoyar a familias que estén, a familias adoptivas, a familias a foster families, puedes apoyar organizaciones que trabajen con foster kids. O sea, puedes hacer un sinnúmero de cosas y puedes, por supuesto, adoptar. Entonces, prepárate, busca información, qué es lo que mejor se adapta a tu familia, qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Y la tercera, no tengas temor, porque incluso puede haber gente que escuchándonos hablar a nosotros puede decir, ¡uy, no! ¡Qué susto! Porque siempre van a hablar del tiempo de espera, de las altas y bajas, ¿cierto? Del desierto y bueno, de la parte, no tengan miedo. Esto es hermoso. Lo que Dios hace en la vida de uno a través de un proceso de estos no se logra en ningún otro proceso diferente. Y hay una gracia especial de Dios en este tipo de cosas. Esto es algo que es apreciado y preciado y precioso para Dios. Él creó la palabra adopción desde que pensó en la creación del mundo, porque nosotros somos adoptados por Él, ¿sí? Somos coherederos de su reino, y es algo precioso para Él. Y Él va a estar ahí. Cuando es para su gloria y para su honra, Él va a estar ahí y va a haber una gracia que te va a envolver, que te va a llevar y que te va a dar la fortaleza y que te va a dar el empuje y que te va a dar todo lo que tú necesitas para hacerlo. Nadie está preparado para esto. Nadie puede decir, yo ya estoy completamente listo. No, nadie está preparado porque simplemente nadie sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, nadie está preparado, pero Dios sí sabe. Y Dios tiene el control y lleva cada cosa y cada momento y cada situación para el cumplimiento de su plan. Entonces, no tengas miedo, rodéate de gente creyente, de gente que ame al Señor, de gente que te pueda levantar en oración. A nosotros nos levantaron en oración, en los momentos de crisis teníamos gente orando por nosotros, antes, durante y después hemos tenido gente orando por nosotros. Ustedes mismos han sido parte de todo esto, o sea, rodéate de gente creyente, gente que te ame, de gente que ame tu propósito, tu plan, y no tengas temor. Y si es posible, de gente que también haya estado en el proceso para que te pueda entender. Desafortunadamente, el que ha vivido esto, cuando escucha, entiende lo que tú le estás expresando. Muchas veces tú expresas lo que sientes y no es entendible para una persona que no ha pasado por ese ciclo. Entonces, si preferiblemente, si tienes esa pareja que te apoye en oración y te escuche sobre todo, si es una pareja que ya ha pasado por el ciclo, ha tenido esa experiencia, mucho mejor. Si no hay, obviamente, ve a una pareja que te pueda levantar en oración y que esté en un mismo... Pero si puedes tener una pareja que te pueda escuchar y te pueda pronto aconsejar, esto mucho mejor. Sí, Dios provee, Dios durante todo este tiempo nos proveyó todo lo que necesitamos en todo momento. La gente que estuvo alrededor de nosotros, tuvimos varios trabajadores sociales, todos fueron en su momento muy buenos, tuvimos gente creyente en el mismo sistema, o sea, Él está ahí, Él está en la jugada. Amén. Dios está en todo, ¿verdad? Como hemos estado hablando. Y bueno, algo que se habló y se conversó y se platicó acerca en toda la conversación, va muy de la mano con un versículo que yo le leí a Mónica en estos días, bueno, inclusive antes de comenzar, que está en Efesios 1:5, que dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, ¿verdad? Y yo creo que, como Carlos mencionaba, como se mencionaba, uno que conoce del Señor, uno que tiene
relación, ¿verdad? No es uno que es perfecto, sino uno que está en ese proceso, ¿verdad? De querer conocer más, mejorar esa relación con Jesucristo, que para uno no está preparado para ser papá, en cierta manera, ¿verdad? Porque empecemos desde ahí, nosotros somos papás, y muchas veces uno no se siente preparado para ser papá. Mucho menos quiero imaginarme yo, ponerme a pensar, ¿verdad? Escuchando el proceso y todo, cuando uno está en esos pasos. Pero teniendo a Jesús en nuestro corazón, teniendo a Dios, como quien dice, ¿verdad?, a nuestro lado. Cuanto más difícil pudiera llegar a ser, como se mencionaba, alguien que esté escuchando y que no tenga esa relación, que de pronto, o que de pronto es alguien que pasó por ese proceso y en ese proceso vio mucho y de pronto no entendieron muchas cosas, pero Dios siempre estuvo allí, Dios siempre estuvo en el proceso, Dios siempre estuvo en la jugada, como se dice. Pues es por eso, es porque Él nos predestinó, Él nos adoptó a nosotros primero. Si Él nos adoptó a nosotros primero, Él sabe qué se necesita en el proceso de adopción. Él sabe qué necesita el padre y Él sabe qué necesitan los hijos. Y por eso cuando Él une, ¿verdad?, pasa lo que hoy podemos ver en ustedes y en otras familias que conocemos, que tú miras a los hijos y tú dices, y cuando ustedes han compartido con nosotros en cuanto a la manera de ser, los caracteres y lo que le gusta, lo que no le gusta y las cosas, tú te quedas como que, wow, o sea, como que la perfección de Dios, dicen en Puerto Rico, ¿verdad?, está pasado, Dios está pasado, ¿verdad? Así que, de verdad es algo que nosotros le damos la gloria y la honra a Él por el proceso en el cual ustedes pasaron, en el cual ustedes tuvieron, y por la oportunidad de hoy poder compartir y poder decir, ¿verdad? Estamos de este otro lado, ¿verdad? No es que, uy, sí, todo fiesta, no, porque ¿verdad?, hubieron momentos difíciles, pero lo importante es que y Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre estuvo ahí. En cada paso, en cada detalle, en cada cosa, en cada trámite, en cada papel, en cada trabajador social, trabajadora social, ¿verdad? En el sentirse de pronto incómodo porque ahora estás juzgado, como quien dice, ¿verdad? Cuando te vienen a visitar, vienen a juzgarte a ti. ¿Qué estás haciendo, verdad? Y eso a nadie le gusta que lo juzguen. Y yo me imagino que es como sentirse así, ¿verdad? Como que alguien viene a ver qué tan bueno eres o qué tan malo eres o qué estás haciendo, qué no estás haciendo. Pero aún en eso, Dios está ahí. Amén. Así que muchas gracias por abrir sus corazones, por comentar lo que de pronto habíamos hablado de antemano y lo que no habíamos hablado de antemano, porque creemos que Dios está en todo. Dios está en todo eso y es para su gloria y para su honra. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, así que al final de este tiempo queremos a ustedes que nos han estado escuchando y han estado escuchando esas historias de gracia, porque realmente son historias de gracia y del amor de Dios en cada una de las historias, puedan ver las imágenes de estas hermosas criaturas que hemos estado compartiendo y ustedes se van a dar cuenta, aunque no les conocen, que realmente llevan la huella de Dios. Y bueno, quisiéramos terminar este tiempo pidiéndole a Miguel que pudiera orar por aquellos padres que tal vez están pasando, ya han tomado esa decisión de adoptar o están esperando respuesta de sus papeles, que puedan tener esa paz, ¿no?, que el Señor solamente da, y que Carlos pudiera orar por aquellos que están sintiendo en su corazón tomar la decisión, están siendo llamados por Dios para adoptar a una persona que necesita un hogar. Y bueno, de igual manera, María por aquellas madres que están pasando por ese proceso y Andreita por los que el Señor está tocando, y podamos terminar este tiempo pues orando por ellos y sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. Amén. Amén. ¿Quién empieza, Carlos o yo? Tú si quieres, está bien.
Amantísimo y bendito Señor, gracias Dios mío por tu presencia en nuestras vidas, gracias por otro día en nuestras vidas, gracias por todo lo que eres y lo que has hecho, Señor. En tus manos te pongo, Dios mío, a todos aquellos que están padres, y los llamo padres desde ya, los declaro padres en tu nombre, que están en el proceso de adopción, que quizás están en momentos de duda, de baja, de preguntas, de que después que han empezado el proceso empiezan a temerse. Y yo te pido, Dios mío, que tú les renueves las fuerzas, que tú demuestres tu presencia en ellos, Señor, que tú les llenes su corazón de paz, Señor, y que ellos vean, confirmen y entiendan que tú estás detrás de todo esto. No importa el tiempo que se lleve, no importa lo difícil del proceso. Tú eres grande y maravilloso, Señor, y tú tienes el control. Y tú le darás la paz y tú le darás el regalo final que tú ya tienes decidido y tú le darás los niños perfectos para ese núcleo familiar, para ese padre, Señor, de tal forma que él mismo se sorprenda de cuán bien tú has planeado, cuán bien tú has hecho todo, cuán bien tú has hecho el proceso para culminar sus sueños, Señor. Yo te pido, Dios mío, y yo les lleno de bendición a todos y cada uno de ellos. Primero, porque han tomado una decisión bendecida por ti. Y segundo, porque verán la culminación de ello en tu nombre. En nombre de tu santo Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Padre eterno, yo te doy gracias porque tú eres extraordinario, porque vemos tu mano en cada uno de estos procesos que hemos hablado hoy, Señor, pero que tú estás siempre en control, Padre. Tú eres perfecto, Padre. Y ese plan que tienes para cada uno de nosotros, de nuestras vidas, Señor, se desarrolla de acuerdo a tu voluntad en cada una de las personas que estamos, Padre poderoso. Te doy gracias, Señor, por esos padres de familia que ya tienen un niño en su familia, que ya han adoptado, Padre. Te doy gracias por su corazón, Señor. Te doy gracias porque ellos han tomado el reto y tomado la decisión de formar parte de tu plan perfecto, Señor, porque tú has podido desarrollar ese plan en la vida de esos niños, Señor, para sacarlos adelante, para acercarlos a tu presencia, Señor, y ellos han sido parte vital, Señor, de que se desarrolle eso. Por eso te doy gracias por sus vidas, Señor. Te doy gracias porque has puesto eso en sus corazones, Señor, porque has puesto un amor extraordinario, Señor, que va más de lo normal, Señor, y el poder amar a una persona que ha adoptado, Señor, Padre poderoso. Has puesto ese adicional empuje, Señor, en sus corazones, Señor. No permitas que desfallezcan, Señor. No permitas que se bajen, Señor, en esa motivación y en ese deseo de realizarlo, Padre, por ellos, por los niños, por tu plan perfecto, Señor. Levántalos cada día, Señor, cada día que se levanten, muéstrales tu gloria, Señor, muéstrales tu plan en su vida, Señor, y sobre todo, Padre, levanta a la familia completa, Señor. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Llévalos cada día en la persecución del cumplimiento de ese plan perfecto, Señor. Y gracias porque ellos han tenido ese deseo, Señor, y han tomado esa decisión de seguirte, Padre, y de poder llevar a culmino tu plan, Padre. En nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te doy gracias por esos hombres de bien, esos hombres de fe y esos hombres amorosos, Señor. En nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te doy gracias. Amén. Amén. Amado Dios, gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir, Señor, de tu amor, de tu misericordia con nosotros, Señor, de las cosas que tú has hecho a través de nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos amas y tú nos guías, Señor, y tú siempre eres, Señor, ya que a veces podemos dudar por un segundo, Señor. Podemos confiar que tú siempre estás y tú llegas siempre justo a tiempo, Señor. No antes, no después, justo a tiempo, Señor. Te pido por cada dama, Señor, que nos está escuchando, Señor. Tú conoces su condición, Señor. Yo te pido, Señor, que si hay heridas, Señor, que tú tienes que sanar en su vida, Señor, tú empieces ese proceso en ellas, Señor, que ellas entiendan, Señor, que son amadas por ti, Señor. Son hijas tuyas, Señor, y que tú quieres lo mejor para ellas, Señor. Yo te pido que ellas puedan confiar plenamente en ti, Señor, y que tú las ayudes con su pareja, Señor, a tomar esta decisión que es tan importante, Señor, y que ellas se vean, Señor, guiadas por ti, que tú abras puertas, Señor, que tú le des las destrezas que necesitan, Señor, que tu paz
las cubran a ellas, su esposo, sus familiares, Señor. Que tú siempre estés, Señor, y que ellas puedan ver, Señor, los milagros que tú vas a dar, Señor. Porque tú, Señor, quieres lo mejor para nosotros, Señor, y tú das todo a tu tiempo, Señor. Te pido que puedan confiar en ti, Señor, que como pareja puedan fortalecerse en ti, Señor, y puedan ser el ejemplo tuyo para esos niños que necesitan tanto amor, Señor. Guíalos, cuídalos, Señor, y todo esto lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Señor, yo te doy gracias, Padre, por todas esas mujeres, Señor, que han considerado, Señor, y que están considerando en este momento adoptar, Señor, o ser parte, o formar parte del sistema de foster care, o de adoptar un niño como hijo suyo. Padre, yo te doy gracias por todas ellas, Señor. Yo te doy gracias por cada uno por cada una de ellas en el lugar en el que tú las has colocado, Señor, para que ellas sean de influencia para esos niños, Señor, ya sea porque los van a adoptar, ya sea porque son trabajadoras sociales, Señor, ya sea porque son mujeres que colaboran con el sistema, Padre Santo, ya sea porque son mujeres que llevan consejo a adolescentes, Dios, que no tienen familia, que son mentoras, Dios. Yo te doy gracias por cada una de ellas, en cada una de las posiciones en las que tú las has colocado, Señor. Y yo te pido que tú las fortalezcas, Señor, que les des sabiduría, Padre, sabiduría para poder continuar en esa función, Señor, en ese lugar, Padre Santo, donde tú las has colocado. Sabiduría para interceder por esos niños, Dios, que tú has puesto a su cargo, Señor, que tú has confiado, Señor, a cada una de ellas, Dios. Y para las mamás, Dios, que están, para las mujeres, Dios, que tienen el deseo, Padre, de adoptar, pero que no saben por dónde comenzar. Dios, yo te pido que tú las bendigas, que tú las levantes, que tú las fortalezcas, que tú las llenes de ánimo, Dios, que ellas sepan que tú las amas, Dios, que no se rindan, Señor, que les quites fuera el temor, Señor, y la duda, Padre, que las levantes, Señor, que fortalezca sus hogares. Dios, fortalece a sus esposos, fortalece a sus familias, a sus amigos, rodéalas de gente que te ame, Dios, y muéstrales tu rostro, Señor, el camino que deben seguir, Padre Santo, guíalos, protégelos y fortalécelos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, muchas gracias. Gracias nuevamente por ese tiempo. Gracias por Miguel, María. Gracias por abrir su corazón, abrir su hogar. Carlitos, Andrea, también muchas gracias. Y bueno, a ustedes que nos estuvieron acompañando, gracias por su tiempo, por tomarse ese tiempo para escuchar. Si usted está en este proceso y no sabe qué hacer, cómo hacer, a dónde ir, sabemos que Google sabe mucho, pero tenga cuidado porque Google también a veces puede llevarlo a información que no es muy buena. Así que si por alguna razón no puede encontrar en ningún lado información, déjenos un mensaje y vamos a nosotros hacerle llegar una fuente que sea fidedigna, que sea una fuente buena de información para su proceso, para sus pasos. Y bueno, algo que siempre tenemos que tener en cuenta es que somos adoptados por nuestro Papá Celestial. Y si usted es adoptado, si ya fue adoptado, si usted entregó su vida a Cristo, usted lo sabe. Si usted no lo ha hecho y está viendo este video, le animamos. Esto no se trata de algo muy raro, ni muy loco, ni cambiar muchas cosas y todo lo que de pronto usted pueda pensar, sino de poner esta relación papá e hijos en orden. Y Dios está en ese asunto. Él quiere restaurar los hogares, restaurar esas relaciones. Así que los invitamos a que piensen, a que escuchen, a que entreguen su vida a Jesús y de ahí para adelante Él se encargará del resto. Amén. Así lo hizo con nosotros, así lo ha hecho con cada pareja que está aquí y así lo ha hecho con mucha gente. Así que no tenga miedo también para dar ese paso
paso es bien importante en todo este proceso de la adopción, ¿verdad? Siendo uno adoptado primero y después poder adoptar qué cosa, ¿verdad? Así que muchas gracias. Moni, ¿alguna? Gracias, realmente es maravilloso y bueno, hemos sido muy ministrados, hemos sido muy motivados al escucharles y bueno, sabemos que ustedes nos acompañaron hasta este momento también y solamente quería compartir este versículo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna es para ti también. Si aún no lo has recibido, entrega tu vida a Cristo, porque todavía estás a tiempo. Dios les bendiga. Miguel, María, Carlos y Andrea, gracias, gracias. Sigan brillando. Que el Señor siga glorificándose en sus vidas a través de sus hogares. Les amamos profundamente. Un abrazo fuerte a ustedes. Un saludo a todos. Gracias y bueno, nos vemos en la próxima.